la farmacología de la hemostasia y coagulación. O sea, aquí vamos a hablar cuando ustedes se hacen una lesión, una herida, ustedes saben que la sangre, por así decirlo, forma un tapón plaquetario para evitar que se suframos una hemorragia o, bueno, fisiológicamente siempre se va a formar ese tapón plaquetario, ¿no? Entonces vamos a ir por ese lado y, a ver, vamos a ver la siguiente. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es la hemostasia, cuáles son sus componentes, cómo es el orden, cómo pasa. Entonces les traje una imagen de una arteria básicamente que tiene una lesión eh, y llega a formar, ¿no? Un coágulo, por así decirlo, un tapón plaquetario que obstruye esta salida de sangre, ¿no? Porque nuestro cuerpo, como es inteligente, no puede, ante tal daño, actúa con todos sus mecanismos, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos. Ya, primero vamos a hablar que la hemostasia va a ser un sistema biológico o fisiológico de defensa, básicamente, en donde intervienen varios elementos celulares y plasmáticos. Y ahorita vamos a hablar sobre cuáles son esos elementos celulares y plasmáticos. Ya, entonces, básicamente, el objetivo de esta hemostasia es que no haya, o bueno, evite la pérdida de sangre para así mantener la sangre en un estado líquido y relajar al tejido dañado, ¿no? Ese es básicamente su objetivo. Y entonces nosotros, en nuestro cuerpo va a haber un equilibrio siempre de sistemas de eventos anticoagulatorios y de los sistemas de eventos procoagulantes, ¿sí? Siempre va a estar en equilibrio. Y vamos a ver que básicamente la hemostasia va a estar constituido de los vasos sanguíneos, de las plaquetas, factores de coagulación, fibrinólisis. Ahorita también vamos a ver por qué la fibrinólisis es importante. Y para finalmente, bueno, los tipos de hemostasia, ¿no? Aquí vemos que está la hemostasia primaria, que va a tener varias fases, y luego pasamos a la hemostasia secundaria, en donde aquí ya hablamos lo que ustedes se acuerdan, lo que es factores de coagulación, factor 1, factor 2, trombina, protrombina. Ok, ya. Entonces, básicamente en la hemostasia primaria, a ver, aquí está. Ya, básicamente en la hemostasia primaria va a tener una fase vascular, o sea, una vasoconstricción, en donde aquí esta fase vascular va a tener que ver con la vasoconstricción, ¿sí? Luego, y esa vasoconstricción va a ser después de que el tejido haya tenido un daño, o sea, que haya habido injuria vascular, ¿sí? Nuestras arterias se hayan dañado. O el endotelio capilar, y aquí actúa también el factor de von Willebrand. Y van a producir un efecto a nivel simpático inmediato en el cual las plaquetas se van a adherir al tromboxano, también va a actuar la serotonina y sabemos que el tromboxano y la serotonina tienen un potente efecto vasoconstrictor. Luego de aquí, de la vasoconstricción, viene la fase plaquetaria, ¿sí? Entonces, aquí se va a producir como que la agregación de factor de von Willebrand acoplado al endotelio y va a activar estas plaquetas que ya empezaron a llegar, ¿verdad? Para finalmente llegar a la fase de coagulación. Aquí ya entramos a la fase, la hemostasia secundaria, en donde aquí ya vamos a ver ya al coágulo formado, eh, o trombo, por así decirlo. Y en esta fase van a participar las vías, ustedes se acuerdan, la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía común. Entonces, para formar el coágulo, para esta fase de la hemostasia, eh, eh, bueno, interactúan de la fase de la vía extrínseca, por ejemplo, el factor 8, el factor 9, el factor 10, 11, 12, y la vía extrínseca con su factor 7, y todos con el calcio, ¿no? Saben que estas vías interactúan con el calcio. Y la vía común, que llegamos a la vía común, es la cual donde la protrombina se convierte a trombina
con la interacción de la vía extrínseca y la vía intrínseca para llegar a la vía común, la protrombina al actuar en acción con la tromboplastina y el calcio se transforma en trombina, ¿no? Entonces, protrombina a trombina, y esta trombina es la que va a degradar al fibrinógeno y va a formar la fibrina, así formando el coágulo, ¿no? Como esta red que vemos en esta imagen, ¿ya? Forma este coágulo trombo más resistente, ¿no? Aquí ya no se puede romper. Y finalmente la fase de fibrinólisis, en donde se tiene que retraer este coágulo, destruir este coágulo, y aquí termina toda la fase de hemostasia, ¿sí? En la formación del coágulo y la desaparición del coágulo. Ya. Eso básicamente así, intro de hemostasia. Y ahora vamos a hablar de la cascada de coagulación. Acuérdense, para hablar nosotros de farmacología anticoagulante, tenemos que acordarnos la cascada de coagulación porque van a interactuar con estos factores, porque estos factores son los que forman el coágulo, estos factores son los que destruyen el coágulo. Entonces, vamos a ver cómo cómo interactúan los fármacos con estos factores, ¿no? Pero para ello acordarnos de qué es la cascada de coagulación. Entonces, acuérdense que existen 13 factores de coagulación. Y los factores se denominan, ¿no? En números romanos del 1 hasta el 13, de acuerdo del 1 al 13, y cada uno tiene su nombre, cada uno tiene sus propiedades. Y cuando un factor se activa, ustedes saben que básicamente este número romano se va a acompañar de una letra A minúscula, ¿no? Ya, entonces ahí les tengo el cuadro, ¿no? De los 13 factores de coagulación para que se los aprendan. Lo importante son sus nombres, los números y ya bueno, acá dice vitamina K. Esos son importantes, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Ya, entonces también les voy a enseñar una mnemotecnia para que se aprendan estos factores de coagulación. Ya, y también acuérdense que también las vías, ¿no? Les hablaba de la vía extrínseca, de la vía intrínseca y la vía común. La extrínseca, bueno, nosotros en laboratorio vamos a poder evaluar estas vías, ¿sí? Por ejemplo, la vía extrínseca básicamente la vamos a evaluar con el tiempo de protrombina, o sea, del factor 2, en donde este tiempo de protrombina generalmente, fisiológicamente, es de 13 a 15 segundos. Y evalúa esta vía extrínseca, pero también parte de la vía intrínseca, ¿sí? La vía intrínseca básicamente se evalúa por el tiempo parcial de tromboplastina, y lo normal es de 29 a 35 segundos. Ya, ese tiempo que les digo es como que la monitorización. Cuando un paciente consume ciertos anticoagulantes, va a necesitar que lo monitoree. ¿Por qué? Por los efectos adversos. Y la vía común se va a evaluar básicamente por el tiempo de trombina. Este es de 15 a 20 segundos. Ya, entonces esos son los exámenes de laboratorio. Acuérdense los nombres, los números y los números romanos, los números de los factores de coagulación y los nombres, porque con ello vamos a interactuar. Ahí es donde los anticoagulantes actúan. Ya. Entonces, un mini resumen de cómo se dividen los fármacos anticoagulantes, ¿no? Sabemos que los fármacos anticoagulantes van a ser sustancias que inhiben la coagulación, impidiendo o retardando la formación de coágulos. ¿Ya? Esto es importante, que estos fármacos anticoagulantes no destruyen los coágulos que ya se han formado, sino que ni tampoco hacen que la sangre sea más líquida, sino que simplemente retrasan o inhiben la coagulación, impidiendo la coagulación, tanto para los factores, tanto para la vitamina K que vamos a hablar. Ya. Entonces tenemos dos vías: los fármacos anticoagulantes que son por vía parenteral y los fármacos anticoagulantes que se administran por vía oral. En la vía parenteral básicamente tenemos a los inhibidores directos de trombina, a los inhibidores directos
directos e indirectos, ¿sí? De trombina, vía parenteral. Y ahí tenemos a la heparina, tenemos al fondaparinux, tenemos a la lepirudina y un montón de fármacos más, ¿sí? Básicamente esta heparina y todos sus derivados van a impedir la actuación de los factores de coagulación ya formados. O sea, tú tienes tus factores de coagulación ya formados ya. ¿Qué hace la heparina? Va a impedir que ellos cumplan su función, ¿sí? Como que los atrapan, por así decirlo. Ya, y luego tenemos los fármacos anticoagulantes que se dan por vía oral. Aquí tenemos a los inhibidores de factores dependientes de vitamina K, inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos del factor X o 10. Entonces, estos fármacos anticoagulantes orales van a inhibir la fase plasmática de coagulación, actuando en la síntesis de los factores de coagulación. ¿Se acuerdan que en la heparina los factores de coagulación ya estaban formados? Ya. En la vía oral, estos fármacos anticoagulantes orales inhiben la coagulación, pero actuando en la formación de los fármacos, de los factores de coagulación, ¿sí? De los factores de coagulación. Ya. Entonces vamos a hablar primero con el antagonista de la vitamina K. Este es por vía oral, porque se encuentra en este grupo, inhibidores de los factores dependientes de la vitamina K. Y aquí vamos a tener a nuestro fármaco así como que estrella, por así decirlo, que es la warfarina. Ahora les puse esta boquita porque es un anticoagulante de vía oral, ¿sí? Entonces, la warfarina es de la familia acegumarol, que es, por así decirlo, su familia, va a ser un inhibidor competitivo de la vitamina K. ¿Por qué les digo vitamina K? Ustedes se acuerdan que aquí les mencioné que algunos factores van a necesitar de la vitamina K. Ya bien, la warfarina va a actuar con ellos, va a actuar contra ellos, ¿sí? Ya. ¿Por qué? Porque la warfarina va a ser un inhibidor competitivo de la vitamina K. Y entonces, ¿qué pasa al ser un inhibidor competitivo? Va a inhibir reacciones de carboxilación. Y nosotros, nuestro cuerpo necesita estas reacciones de carboxilación para sintetizar estos factores que les mencioné en el cuadro anterior. Entonces, ¿cómo básicamente es su mecanismo de acción? Nosotros tenemos la warfarina K oxidada, está oxidada, ¿ya? Y necesita la enzima vitamina K óxido reductasa. ¿Para qué? Para formar a la vitamina K reducida y esta con la carboxilasa activa los factores de coagulación, tanto el factor 2A y el factor 2, ¿sí? Entonces, para ello es importante la vitamina K, porque al ser pasar de vitamina K oxidada a vitamina K reducida, va a poder activar estos factores, ¿no? Estos factores de coagulación, tanto el factor 2A como el factor 2. Entonces, la warfarina actúa a este nivel, actúa inhibiendo a esta enzima que hace que convierta la vitamina K oxidada a vitamina K reducida. Ya, y ya, eso es básicamente su mecanismo de acción, ¿sí? Inhibe la enzima K óxido reductasa, o bueno, compite básicamente con esta enzima. Y ahora, ¿por qué es un anticoagulante? ¿Por qué esta warfarina actúa como anticoagulante? Como ya les mencioné el mecanismo de acción primero, inhibe, ¿no? Esta enzima evita que la vitamina K se reduzca y va a evitar que aparezcan prosinos, o sea, los factores, se sinteticen los factores de coagulación. Y ahora, ¿por qué? ¿Y por qué con la vitamina K? La vitamina K va a participar, básicamente una de sus funciones es formar la protombina, formar el factor 7, formar el factor 9 y formar el factor 10. Entonces, esta warfarina, al inhibir esta vitamina K, inactiva a todos estos factores que les mencioné, ¿no? Al factor 7 o al factor protrombina, al factor 10 y al factor 9. Y si no hay trombina,
si no hay trombina, como ustedes se acuerdan de la cascada de coagulación, si no hay trombina, no hay formación de la proteína C. Y finalmente, si no hay ni trombina ni la formación de proteína C, va a haber un deterioro en la formación del coágulo con fibrina, ¿sí? Entonces, aquí actúa, si es un anticoagulante oral, no actúa en los factores ya formados, sino que actúa en la formación de estos factores, ¿sí? En la formación de esos factores, que evitando que la vitamina K se reduzca, ¿no? De oxidada a reducida. Ya, entonces, básicamente esta enzima se llama epóxido reductasa. Esta enzima, vitamina K óxido reductasa, también se denomina vitamina, epóxido reductasa, e impide que ya, como les mencioné, la vitamina K se pase a vitamina K reducida. No hay vitamina K reducida, entonces se bloquea la gamma glutamil carboxilasa y los factores de coagulación no funcionan, no pasan a ser funcionales. Están ahí, pero no nos sirven para nada. Ya. Ahora, ¿cómo se van a acordar ustedes qué factores son, ¿no? ¿Qué factores son los que inhibe o no deja que se sinteticen? Ustedes se van a acordar de 1972. ¿Qué quiere decir 1972? Acá se van a acordar, ya empezamos por atrás, del factor 2, del factor 7, del factor 9, y este 1 no es el factor 1, sino es el factor 10. Entonces, la warfarina va a inhibir la síntesis de todos estos factores, ¿se acuerdan, no? De 1972. Del factor 10, del factor 9, del factor 7 y del factor 2. ¿Ya? Ya, importante, chicos, que se acuerden. Ya, entonces les mencioné que algunos fármacos anticoagulantes van a necesitar monitorización por básicamente sus efectos secundarios. Y la warfarina, ¿cómo se va a monitorizar? Especialmente se va a monitorizar con el tiempo de protrombina, o sea, este es a nivel de laboratorio. Ustedes tienen un paciente que está internado en el hospital, está tomando anticoagulantes y mediante exámenes de laboratorio ven este tiempo de protrombina, ven este INR. Entonces, con ello vemos si es que el paciente no está coagulando bien, no está coagulando bien, ¿sí? Ya. Entonces, y la reversión, básicamente, ¿no? Si es que hay no sé, nos pasamos de un anticoagulante, básicamente como que su antídoto, por así decirlo, es el plasma fresco congelado más vitamina K. Si inhibe la vitamina K y tú le das exógenamente vitamina K, tú vas a poder activar tus factores de coagulación. Y ahora, necesita monitorización porque por sus efectos básicamente secundarios puede haber sangrados intensos, puede haber, en las mujeres los sangrados menstruales pueden ser más abundantes de lo normal, la orina puede ya ser de color marrón o rojo y ahí significa que hay una falla en los riñones, ¿no? Y puede haber heces oscuras o con sangre, si hay heces oscuras o con sangre, algo está pasando con la sangre, ¿no? Algo no está coagulando la sangre. Y es por ello que se está eliminando. Entonces es peligroso porque básicamente nos puede mandar a un shock hipovolémico. Puede haber otros ya más leves, ¿no? Más sistémicos, dolores de cabeza, estómago, ya. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar con la heparina. Ya, esta es una imagen de su SEO en donde básicamente la heparina vamos a tener a la heparina y la heparina de bajo peso molecular. Entonces, esta necesita interactuar con la trombina, antitrombina, pero a veces también con el factor 2A. Otra forma es también que solo para mejorar el efecto sobre el factor X, solo actúe con la antitrombina. Y esta heparina de bajo peso molecular solo va a aumentar la acción de la antitrombina sobre el factor de X, no sobre la trombina, ¿sí? Sino sobre la antitrombina y aumenta la acción de la antitrombina 3. Entonces estas heparinas van a ser
usos para el inicio de coagulación. Se va a preferir esta heparina de bajo peso molecular básicamente porque no presenta tantos efectos en cirugías cardíacas, no atraviesan la placenta. Y va a tener, igual que todos los fármacos, sus efectos adversos, ¿no? Puede causarnos hematoma, hemorragias, trombocitopenia. Ya, acá vamos a hablar un poco mejor. Entonces, las heparinas es un anticoagulante que interfiere con las vías intrínsecas e extrínsecas de la coagulación. No disuelve los coágulos que ya se han formado, sino que previene su formación y extensión. Entonces, el efecto anticoagulante de esta heparina va a estar mediado por el cofactor endógeno que les mencioné, ¿no? Antitrombina 3. Esta antitrombina 3 se sintetiza en el hígado. Entonces, y esta antitrombina 3 inhibe a la trombina, pero esta antitrombina 3 va a inhibir a la trombina, pero únicamente cuando esté presente la heparina. ¿Sí? O sea, la antitrombina 3 está en nuestro hígado, pero este únicamente va a inhibir a la trombina cuando se encuentre o cuando esté presente cuando recetemos heparina. Ya, y la heparina se va a adherir a la antitrombina 3 plasmática a través de pentasacáridos y va a producir un efecto anticoagulante. Es la heparina no fraccionada que vemos por aquí. ¿Sí? Entonces, esta heparina estándar va a acelerar la formación de complejos moleculares entre la antitrombina 3 y algunos factores de coagulación, como el cual es el 10, el 9, el 11 y el 12, todos activados. Entonces, todos tienen la A, todos están activados, todos ya están formados. La heparina no actúa en la síntesis de estos factores, sino actúa en los factores que ya están formados, ¿sí? Ahora, básicamente el efecto anticoagulante de la heparina va a obedecer o va a ser básicamente la inhibición de la trombina y el factor XA. O sea, esta heparina no fraccionada inhibe la trombina y el factor 10A. Entonces, desactiva varias enzimas de coagulación, ¿no? Como ya les mencioné, todas estas. Y esto debido porque también se une al cofactor de antitrombina. Ahora vamos a hablar de la heparina de bajo peso molecular. Esta heparina de bajo peso molecular se basa en actuar como cofactores de la antitrombina, uniéndose para construir un complejo binario. Aquí ya no son T3, como les mencioné, ¿no? La heparina, la antitrombina y el factor, quizás, sino aquí son dos. ¿Por qué? Porque solo se va a actuar con la antitrombina 3. Ya, entonces esta acción inhibitoria y va como que así inhibe al factor XA. Es más, esta acción inhibitoria del factor 10A es más importante, pero estas heparinas de bajo peso molecular no son capaces de potenciar significativamente la antitrombina 3. Entonces, en conclusión, ambos tipos de heparina provocan la inhibición del factor 10A, pero solo la heparina no fraccionada va a prolongar el tiempo de coagulación por inhibición de la trombina también, ¿sí? Entonces, acuérdense, la heparina no fraccionada actúa como anticoagulante y la heparina de bajo peso molecular actúa como antitrombótico. ¿Por qué? Porque no potencia la inhibición de la trombina. Aquí solo es dos. Aquí la trombina es el único que está aquí en la heparina no fraccionada. Esta es la trombina. Ok, entonces ya. La heparina de bajo peso molecular, la que está preferencial, se une más prolongada y preferencialmente con el factor 10A. Y finalmente tenemos al fondaparinux. Este fondaparinux es, bueno, a mí me llegó, vi una pregunta de examen, ¿no? Este básicamente es un pentasacárido que inhibe, pero indirectamente al factor 10A que estábamos hablando de la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Entonces, este fondaparinux es un inhibidor indirecto del factor 10A. Básicamente potencia la tasa de neutralización, o sea, neutraliza potentemente al factor 10A por parte de la antitrombina. Pero no anula la actividad de la trombina como la heparina no fraccionada. Eso es con respecto a las heparinas. Entonces aquí hay como que un cuadro comparativo, ¿no? Entre la warfarina y la heparina. Ahora, ustedes se acuerdan que la vitamina K es
captada por el hígado para ser metabolizada. Se metaboliza en el hígado y es excretada. Y la warfarina, para activar y tener su efecto anticoagulante, necesita encontrarse con la vitamina K. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la warfarina necesita el hígado para poder activar, para poder inactivar la síntesis de estos factores de coagulación que les menciono, ¿no? Del 1972. Esa es la diferencia que puedo destacar. No le hice el cuadro, pero a ver si lo anotan, lo apuntan por ahí. Ya, ahora vamos a hablar, ya terminamos, chicos. Ahora vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Son un grupo de medicamentos que por distintos mecanismos y a diferentes niveles van a evitar la activación plaquetaria. Aquí van a prevenir la formación de trombos arteriales sin originar el riesgo hemorrágico grave. ¿Ustedes se acuerdan que la heparina y la warfarina, uno de sus efectos adversos son las hemorragias? Ya, bueno, estos antiagregantes plaquetarios básicamente no hay tanto riesgo hemorrágico como los anteriores, ¿sí? Ahora, entonces un fármaco ideal sería que sea efectivo por vía oral, que tenga buena potencia antitrombótica, que su acción sea lo suficientemente duradera y tenga pocos efectos secundarios, ¿sí? Lamentablemente ningún fármaco cumple con los 4, pero bueno, se hace todo lo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de agregación plaquetaria? Primero va a haber una adhesión plaquetaria en donde va a haber un contacto con el colágeno y la pared vascular. Luego va a haber una liberación en donde se activa, va a haber una activación plaquetaria y se hace secreción de ADP y tromboxano 2. Entonces, este ADP y tromboxano 2 más junto con la trombina aumentan el calcio citosólico y producen la agregación y contracción de plaquetas. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Retraen el coágulo. Y va a haber una aparición de lugares, por así decirlo, de unión para el fibrinógeno y de factor von Willebrand, o sea, y la glicoproteína 2B3A, y aumentan la agregación. Entonces aquí van a haber más prostaciclinas, óxido nítrico endotelial, que aumentan el AMP cíclico e inhiben la agregación. Entonces tenemos tres tipos de colesterol, tres tipos. Hay unos fármacos que interfieren con la vía del ácido araquidónico, o sea, inhiben la COX-1, ¿ustedes se acuerdan eso? Inhiben la COX-1 y el tromboxano sintetasa. Hay estimulantes del AMP cíclico y del GMP cíclico que básicamente antagonizan al receptor. Hay inhibición en su exteriorización y disminuyen los calcios, el calcio plaquetario. Y ahora hay inhibidores de la unión de receptores plaquetarios de fibrinógeno. Acá tenemos de la glucoproteína 2B3A. Entonces, los dos fármacos que van a ser más representativos va a ser el ácido acetilsalicílico, la aspirina, o si no, el copidogrel. Ya, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente, el copidogrel va a actuar a nivel del receptor ADP y de esta forma también actúa a nivel del receptor GP2B3A, al igual que un fármaco que se denomina tirofiban. Y ahí así inhibe la agregación plaquetaria. Ahora, la aspirina básicamente inhibe la COX-1, evita la formación del tromboxano A2 y así también actúa como antiagregante. ¿Ya? Entonces, el ácido acetilsalicílico básicamente es usado inicialmente como, ustedes se acuerdan, ¿no? Era analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Pero al causar una inhibición reversible de la actividad de la ciclooxigenasa 1, va a interrumpir la transformación de ácido araquidónico en sus derivados y reduce la producción de tromboxano A2, lo que dificulta la secreción y agregación plaquetaria. Ese es a nivel del ácido acetilsalicílico. Y el copidogrel va a bloquear selectivamente e irreversiblemente la unión con el receptor ADP y este va a ser con más potencia. Es el más potente de otros fármacos y va a reducir la respuesta plaquetaria a otros agonistas plaquetarios, aumentando el AMP cíclico plaquetario. Okay. Entonces, básicamente van a ser a dosis diarias. El ácido acetilsalicílico va a ser a dosis diarias. Como es un AINE y tiene efecto antipirético, analgésico y antiinflamatorio, su dosis antiplaquetaria va a ser diaria, ¿no? Generalmente van a ser 100 miligramos por día. Y
también tiene riesgos. Uno de sus riesgos puede causarnos hemorragia gastrointestinal. Entonces, el clopidogrel, al bloquear los receptores de la membrana plaquetaria y así inhibiendo la unión y la formación del coágulo, básicamente va a tener una dosis inicial, va a tener una dosis de mantenimiento y va a tener tiempo de duración. Eso con los antiagregantes plaquetarios. Y finalmente los fibrinolíticos. Ya tenemos ya la fibrinolisis. Va a haber, bueno, ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero va a haber un fenómeno embólico en donde va a ocurrir como que una respuesta hemostática alterada en donde el trombo consiste en una formación anormal de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo. Y eso puede causarnos embolia. La embolia puede originarse cuando el coágulo se desprende y viaja a través de la circulación. Entonces, si los trombos o embolias llegan a obstruir un vaso sanguíneo alterando el flujo vascular, va a ocasionar isquemia o puede ocasionar muerte tisular, ¿no? Infartos. Es por ello que se utiliza este tratamiento fibrinolítico, que tiene como fin potenciar la disolución del coágulo, restaurando el flujo de un vaso ocluido. Su terapia va a estar dirigido más que todo a disolver el trombo que a la causa que lo originó. Ustedes, si tienen un paciente que tiene un trombo que está ocluyendo su área, le dan un fibrinolítico, pero no es la solución, sino que solo va a disolver el trombo que ya se ha formado. Aquí ya es el trombo, el coágulo ya se ha formado, pero no ayuda con la etiología verdadera de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es el sistema fibrinolítico? ¿Cómo actúa? El sistema fibrinolítico básicamente disuelve los coágulos intravasculares. Y aquí se necesita la plasmina. Esta es una proteasa inespecífica que digiere, o sea, se come a la fibrina y a otros factores de coagulación. Entonces, aquí es importante la plasmina. ¿Cómo pasa eso? Primero va a haber un activador tisular de plasminógeno, que es el TPA, que es liberado por las células endoteliales en respuesta a señales de éstasis, ¿no? Cuando hay oclusión vascular. Entonces se une a la fibrina y transforma el plasminógeno en plasmina, que también se va a unir a la fibrina. Y así degradan esta fibrina o el coágulo. Y la alfa-2 antiplasmina, que se une y neutraliza la plasmina, y esta no está unida a la fibrina. No, básicamente la que no está unida también a la fibrina. Entonces, básicamente su acción general va a ser que todos los trombolíticos o todos los fibrinolíticos se comportan como activadores de plasminógeno, sustancias que van a estimular la conversión de plasminógeno en plasmina, y esta plasmina va a poder degradar a la fibrina, provocando así que el coágulo se disuelva. Entonces, van a haber activadores no fibrino específicos. Aquí tenemos a la streptokinasa, uroquinasa y anistreptasa, que es el de segunda generación, el ASPLAC, que convierten tanto el plasminógeno circulante como el que está unido al coágulo. Entonces, dan lisis a la fibrina y una fibringenólisis, pero sistémica, porque no solo actúa específicamente al coágulo, sino al también que está en nuestra circulación. Y tenemos los activadores fibrino específicos. Acá tenemos al TPA, a la retiplasa. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una relativa selectividad por el complejo plasminógeno. Estos son selectivos. Entonces, la fibrina va a dar lugar a la lisis, pero en la superficie del coágulo, ¿sí? Ya no en el fibrinógeno circulante, sino en la superficie del coágulo. Tenemos 3 generaciones. Generalmente los de primera generación tenemos a la streptokinasa, uroquinasa, estafiloquinasa. Los de segunda generación tenemos al activador tisular de plasminógeno y al alteplasa, y a un complejo activador de plasminógeno o anisteplasa, ¿sí? Y también a la uroquinasa, creo que no le puse, ya, la uroquinasa de cadena única. Aquí tenemos a dos, a la prouroquinasa y la saruplasa. Y finalmente los fibrinolíticos de tercera generación, que es la reteplasa, la tecneplasa y la nuteplasa. Todos terminan en plasa. Ya. Y se acabó, chicos. Acá hay cuadros resúmenes, a ver si los leen, de todos los fármacos que se hablaron. Y acabamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, para pasar a diuréticos.
Bien, espero que haya quedado todo claro. Cualquier pregunta, levanten la mano, chicos, está el chat. Tiene muchas opciones. Ya, creo que no hay preguntas. Entonces pasamos a diuréticos, Tania. Ya, pasaremos a diuréticos. Ya. Ay, está lento mi máquina. Ya. Buenas noches, chicos. Bueno, ya los saludé, pero creo que han ingresado nuevos chicos, nuevos asesorados, así que saludo de nuevo a todos. Buenas noches, chicos. Eh, Buenos ya días. veo. ¿Se está compartiendo? ¿Sí, no? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, ahora sí, chicos, lo prometido. Clase de diuréticos. Empezamos. Vamos a hablar sobre farmacología de los diuréticos. Introducción. Los diuréticos, vamos a ver que son fármacos que actúan en la nefrona, que está en los riñones, aumentando básicamente su función es aumentar la cantidad de orina que es secretada por nosotros, pues, ¿no? Aumenta el volumen de la orina. Y la mayoría de veces lo hace con un mecanismo secretando solutos junto con la orina, aumentando la secreción de solutos. Básicamente hablamos del soluto que es el sodio, el ion sodio y el cloro. No solo estos, pero bueno, hay muchos diuréticos que su principal función es secretarnos más sodio, más cloro y así secretarnos más agua. A esto le llamamos la secreción, ¿no? El aumento de la secreción de sodio, lo que le llamamos la natriuresis. Y por lo tanto, ¿no? Por un cambio de presión osmótica hacia del túbulo renal, le sigue la secreción, el aumento de la secreción de agua hacia el túbulo renal. La diuresis, ¿ok? El aumento de la pérdida de agua en la orina es la diuresis. Los diuréticos van a hacer esto, natriuresis y diuresis. No todos, pero muchos de ellos, su principal acción va a ser esto. También de forma secundaria, ¿no? A la secreción o al impedimento de la reabsorción de sodio, vamos a cambiar también la pérdida, la cantidad de pérdida que vamos a tener de otros solutos, como el potasio, el cloro, magnesio y calcio. O sea, no son los únicos que van a cambiar el sodio o el cloro, sino también el magnesio se va a secretar o va a reabsorberse más. Va a cambiar la cantidad de potasio. Hay diuréticos que van a secretar más potasio o hay diuréticos otros que van a impedir la secreción de potasio. También van a cambiar la reabsorción o la secreción del calcio también, ¿no? Van a cambiar estos solutos. Y su uso clínico, básicamente, de los diuréticos, vamos a usarlo para controlar la hipertensión arterial, que hemos hablado en la clase pasada, era uno de los grupos fármacos de antihipertensivos. Y también nos disminuye el edema, que vamos a explicar de acá qué es exactamente el edema. Si hay alguien que tiene una idea, lo puede ir formulando, ¿no? Para compartir la idea de qué es un edema. Los diuréticos van a poder ser usados para estas enfermedades o claro, para estas manifestaciones, disminuyendo, ¿no? Básicamente reduciendo el volumen del líquido extracelular. Aquí hay que tener en cuenta repasando qué tipo de líquidos tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos el líquido intracelular y tenemos el líquido extracelular. ¿Ok? Básicamente, los diuréticos van a actuar acá, a este nivel, ¿no? Disminuyendo, ¿no? El líquido extracelular. Y bueno, algunos diuréticos son bien potentes, diferentes, ¿no? Tienen diferente potencia entre uno al otro. Algunos diuréticos van a aumentar la diuresis, ¿no? La pérdida de agua a la orina 20 veces más a lo normal. Unos minutos después de su administración. O sea, van a tener un efecto potente, más fuerte que los demás. Y vamos a repasar un poco de fisiología renal, así súper fácil, súper simple. Por favor, si no entiende algo, me pregunta. Tenemos acá la nefrona, así simplificado porque no está así, ¿no? Ya sabemos que es más, como que más túbulos acá. Pero tenemos la cápsula de Bowman con su glomérulo en el interior, las capilares, ¿no? En forma de malla.
llega acá la arteriola aferente, que ingresa al glomérulo. Acá llega toda la sangre, ¿no?, de nuestro cuerpo, que está, digamos, sucio, para ser depurado por la nefrona, por el riñón. Y después de ser la filtración, ¿no?, que es la primera cosa que va a ocurrir en la nefrona, la filtración, todo se va a filtrar hacia el túbulo, hacia el túbulo. Y luego de la sangre filtrada, va a salir la arteria eferente para ir a nuestra circulación sistémica, ¿no?, para volver a todo nuestro cuerpo y luego al corazón. Ya, la primera cosa que va a ocurrir es la filtración. Como ya sabemos, acá se va a filtrar básicamente casi todo, los componentes base. No, vamos a tener una orina, digamos, concentrada. Acá todavía vamos a tener solutos que vamos a usar en nuestro cuerpo, como la glucosa. La glucosa se va a filtrar acá, que no debería ser secretado por la orina, y nosotros lo que vamos a hacer es la reabsorción, ¿no? Acá va a ocurrir en todo el túbulo, en el túbulo contorneado proximal, en la asa de Henle, en el túbulo contorneado distal, va a ocurrir la reabsorción de estos solutos que no deberíamos secretarlo por la orina. Ok, acá tenemos el túbulo. Dentro del túbulo se ha filtrado muchos solutos que todavía era necesario. Se va a reabsorber hacia estos capilares eferentes, ¿no? Estos capilares peritubulares que están rodeando a los túbulos, esperando a que lleguen estos solutos, como la glucosa, el sodio, el cloro, el potasio, etcétera, ¿no? Todos estos solutos van a ser reabsorbidos porque vamos a necesitarlo en nuestra circulación, en nuestro organismo. Luego va a ser, también hay componentes, ¿no?, que no fueron filtrados correctamente o fueron reabsorbidos innecesariamente, y esto se va a secretar de los capilares peritubulares hacia el túbulo renal para ser parte de la orina. Y en medio de todo esto va a ir concentrándose poco a poco la orina, o sea, el agua que se ha filtrado a los túbulos renales va a ser reabsorbidos y así concentrar más la orina, y al final vamos a tener una orina recontraconcentrada, y al final la última concentración que se hace, ¿no?, acá en el conducto colector. ¿Ok? Y así nos vamos a tener nuestra orina del día. Ustedes sabemos que en 24 horas, en un día, nosotros vamos a filtrar aproximadamente 180 litros de sangre, 180 litros de plasma de sangre, pero todo esto va a ser reabsorbido, casi todo, el 99% de los componentes que va a ser filtrado, el 99% va a ser reabsorbido, y es por eso que al final del día, en 24 horas, nuestra orina va a ser aproximadamente lo normal, ¿no? Lo normal va a ser de 800 mililitros a 2 litros, así que y vamos a ver que básicamente acá se va a resolver un montón de agua, un montón de solutos. Y la función principal de esta nefrona es reabsorber el agua, reabsorbiendo los solutos, ¿no? O sea, por el cambio de la presión osmótica. Básicamente hablamos de la absorción de sodio, ¿ok? De la reabsorción de sodio acá. Vamos a seguir viendo. Memorícense. Traten de familiarizarse con esta imagen que vamos a ver hoy en cada PPT para explicar cada diurético, cada grupo, ¿no?, de los diuréticos. Va a ser las células tubulares, las células de los túbulos renales, o sea, las células que están en este lado, ¿no?, por acá, en las paredes de los túbulos. En este lado va a estar el lumen tubular, o sea, donde se va a ir concentrando, se va a ir formando la orina. Por este lado va a estar formándose la orina. Y por este lado tenemos al espacio intersticial, como dice acá, ¿no? El espacio intersticial, ¿qué es? Es el espacio que está entre las células de los túbulos, y acá vamos a tener los capilares. ¿Ok? Así que los solutos, el agua va a ir reabsorbiéndose de este lado de los túbulos, de la luz del túbulo, hacia el plasma, ¿ok? Tengan en claro muy bien esto. A veces la imagen va a ser engañosa. Yo siempre voy a recalcar, ¿no?, que en qué lado está qué cosa, para tratar de no confundirles. En esta imagen vamos a tener en este lado el plasma, que va a ir a nuestra circulación al final, y acá la orina que se va a secretar. Como les dije, estas células, las células de los túbulos renales, que están acá, ¿no?, en las paredes, su principal acción va a ser la reabsorción de sodio. En todas sus partes, ¿no?, en el túbulo contorneado proximal, en el distal y en el asa de Henle, su función va a ser reabsorber sodio.
reabsorber sodio, con muchos transportadores. Va a haber cotransportadores, va a haber canales de sodio, va a haber bombas que necesitan energía para transportarse el sodio, etc. Va a acumular el sodio dentro de su célula. Y ¿quién va a pasar hacia el plasma? El principal actor va a ser nuestra bomba sodio y potasio ATPasa, ¿no? Que ya lo conocemos, ya sabemos que es un transportador, ¿no? Que transporta sodio hacia afuera y hace ingresar el potasio y que usa ATP, que usa energía, ¿ok? Estos van a estar en toda la parte de los túbulos, en cada nivel, y su función va a ser reabsorber el sodio del intracelular de los túbulos, de las células tubulares hacia el plasma, ¿ok? Y acá vamos a tener los cotransportadores, los transportadores que ya les he dicho, y el agua, ¿no? Obviamente que les va a seguir al sodio por ósmosis, va a ser pasado a partir de estas células, puede pasar entre las células, ¿no? En el espacio intracelular también puede pasar el agua hacia el plasma. Porque ya sabemos que filtramos aproximadamente 180 litros de plasma, pero vamos a reabsorberlo casi todo, formando la orina. ¿Ok? Hasta este punto, que ya acá se dice, ¿no? La orina va a ser formado. Y nosotros vamos a tener nuestros solutos necesarios para nuestro cuerpo. Este va a ser la fisiología renal, algo súper simple que espero que me hayan entendido. Ya. Ahora los diuréticos. Clasifiquemos a los diuréticos. Les presento a todos los diuréticos que les va a venir en su teoría, si no lo han cambiado. Vamos a ver acá la nefrona, ¿no? Seguimos con los sitios de cada sitio, ¿no? Acá tenemos la cápsula de Bowman. Acá se supone que está el glomérulo, los capilares. Tenemos al túbulo contorneado proximal, al distal, el asa de Henle, descendente, ascendente, y tenemos acá el túbulo colector cortical, y al final, por acá, vamos a tener al conducto colector, ¿no? Ok, y los diuréticos, tenemos muchos tipos acá, y hay otros dos tipos que no voy a mencionarlo hoy, que no está en su teoría tampoco, así que tranquis. Todo este tipo de diurético lo podemos clasificar por el sitio de acción, ¿no? Por ejemplo, acá. Los primeros, el inhibidor de la anhidrasa carbónica, ejemplo, acetazolamida, va a hacer efecto en el túbulo contorneado proximal, acá a este nivel. ¿Ok? Igual que los diuréticos osmóticos, como el manitol, va a actuar básicamente en este nivel. En otros también, pero básicamente acá. Tenemos a los que actúan en la asa de Henle, ¿no? Como la furosemida o la toracemida, que se llaman diuréticos de asa, ¿ok? Por su sitio. Los que actúan en el túbulo contorneado distal, las tiacidas, y los que actúan por acá, por las últimas porciones del túbulo renal, que es el túbulo colector cortical, y en el conducto colector. Acá van a actuar los ahorradores de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, que se pueden dividir en dos tipos: los antagonistas de la aldosterona y los bloqueadores de canales de sodio epitelial. ¿Ok? Y bueno, acá sí, como les dije, se puede clasificar por el sitio en donde actúa dentro de la nefrona. También podemos clasificarlo por su función en sí, ¿no? Por ejemplo, hay diuréticos que su función es inhibir el transportador, ¿no? Como hemos visto acá, tenemos transportadores de sodio que hace pasar el sodio, que reabsorbe el sodio de la luz tubular hacia la célula del túbulo renal. Lo que hacen los diuréticos es impedir, ¿no? O sea, inhibir a estos transportadores. Tenemos a diuréticos como el diurético de asa, tiene esa función de inhibir el contransporte sodio-potasio-cloro, contransportador, ¿no? Sodio-potasio-cloro. Los diuréticos tiacídicos también inhiben a un contransportador que es el sodio-cloro, a un contransportador solo sodio-cloro. A ver, ¿qué más tenemos por acá? También tenemos función de antagonizar receptores, ¿no? Por ejemplo, este antagoniza el receptor de la hormona aldosterona a este nivel. También tenemos a otro que antagoniza su receptor, que es el antagonizante de la vasopresina, ¿no? Que es la hormona antidiurética, el que reabsorbe un montón de agua, que está a este nivel, ¿no? En el túbulo en el conducto colector.
que no le he mencionado ahorita, pero también hay diuréticos que antagonizan a estos receptores para impedir la reabsorción de agua. También tenemos como función, ¿no?, a los diuréticos osmóticos, que no tienen nada que ver con inhibir el transportador, no tiene que ver con antagonizar un receptor, sino simplemente cambiando la presión osmótica entre el túbulo, entre la luz del túbulo y el plasma que está rodeando los capilares. Cambia, o bueno, hace un cambio en la presión osmótica y así hace su efecto. También tenemos a los que inhibe enzimas, ¿no? Tenemos al que inhibe la enzima, acá está. Al que inhibe la enzima anhidrasa carbónica, también es otro tipo de efecto, ¿no? Clasificarlo por su efecto. ¿Ok? Vamos a presentarnos uno por uno. Antes de eso, vamos a ver, ya hemos dicho, ¿no?, que los diuréticos lo que hace es, podemos tratarlo para la edema, ¿no? Son fármacos que lo usamos para el tratamiento de la edema. Edema es estas acumulaciones del líquido en el tercer espacio. Vamos a repasar un poco qué es lo que es el tercer espacio. Si tiene idea de esto, no sé, pueden explicar a alguien si gusta. ¿Qué es el tercer espacio? ¿Tiene idea alguien? Pueden activar su micro si quieren participar normal. Ay, mis ojos se cierran. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Qué es edema? ¿Se acuerdan qué es edema? Bueno, el edema es esto, ¿no?, lo que les he definido, es la acumulación del líquido en tercer espacio. El tercer espacio también lo podemos llamar como el líquido intersticial, el espacio intersticial que tenemos acá. El líquido de nuestro cuerpo lo podemos dividir en dos partes. El líquido que está dentro de las células, o sea, intracelular, el líquido intracelular, y el líquido que está fuera de las células, todo este líquido extracelular. Y obviamente que el que está dentro de las células es mucho mayor, o sea, el 2/3 de todo nuestro líquido de nuestro cuerpo va a estar dentro de las células y 1/3 va a estar fuera de las células. Acá podemos dividir en dos compartimentos también. En el espacio intravascular, ¿no?, que está nuestra sangre, nuestros vasos, nuestras arterias, nuestras venas. El líquido que está dentro de esto va a ser una porción y otra porción del extracelular va a componer el espacio intersticial, ¿ok? Que es el espacio, ¿no?, que está entre las células y los vasos sanguíneos, prácticamente. ¿Okay? Esta es la distribución de los fluidos corporales, de los líquidos corporales. Y lo que ocurre en el edema, pueden ver acá un edema, ¿no?, donde la paciente tiene hinchadas sus piernas, le han hecho esta como que presión con el dedo y se queda marcado. Normalmente no se queda con o sea, ustedes pueden hacer ahorita con sus piernas, presionan sus piernas y no se les va a quedar como un hueco acá. Cuando hay edema, cuando hay acumulación de líquido en el tercer espacio, o sea, en el espacio acá, en el espacio intersticial, ocurre estos signos, digamos. También tenemos acá una paciente, ¿no?, con edema palpebral, que es por otras causas, ¿no?, que con esto. Y obviamente para tratar a estos pacientes es lo que usamos los diuréticos, porque nos disminuye el líquido extracelular. ¿Ok? Los diuréticos lo que nos hace es disminuir el líquido extracelular aumentado, sea del espacio intersticial o sea del espacio intravascular. Y es por eso que lo hemos mencionado la semana pasada, que nos sirve para disminuir la volemia, ¿ok? Los diuréticos lo que nos hace es disminuir la cantidad de sangre, porque también nos disminuye el líquido que está en el espacio intravascular. Pues es efectivo para tratar la hipertensión arterial. ¿Sí o no, chicos? Porque hemos hablado, ¿no?, que los fármacos antihipertensivos, su función 1 era disminuir el gasto cardíaco, la función o el trabajo que hace el corazón, y otro de sus mecanismos era disminuir la resistencia vascular periférica, ¿cierto? En el caso de los diuréticos actúa en la primera parte, disminuyendo el gasto cardíaco, porque nos disminuye la volemia, disminuyendo la cantidad de sangre que pasa por nuestros vasos y que regresa al corazón, nos disminuye el trabajo del corazón, y es por eso que también se usa para la hipertensión arterial estos diuréticos, aparte del edema. El fármaco
de principal uso para la hipertensión arterial, digamos que es los tiazidas, que van a actuar a este nivel, ¿no? Del túbulo contorneado distal. Tenemos a los diuréticos de asa, los diuréticos de ahorrador de potasio, que también son factibles o, bueno, se pueden usar para el tratamiento de hipertensión arterial. Vamos a explicar uno por uno su mecanismo de acción y su uso clínico, ¿no? Para qué se usa. Algo facilito, no va a ser tan larga esta clase, esperemos. Ya, si tienen preguntas, por favor, y me interrumpen prenden su audio y me interrumpen, ¿ya? Ya. Primero, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ya hemos dicho que se clasifica por su sitio de acción, que es en el túbulo contorneado proximal, en este lugar de la nefrona, y también por su mecanismo de acción, que es inhibe a una enzima, ¿no? Inhibe a la enzima anhidrasa carbónica que está en el túbulo contorneado proximal. Vamos a ver, tenemos a la acetazolamida, ¿no? Que es el principal fármaco representante de este grupo, a la que le va a venir en su examen final. La diclorfenamida, la etoxolamida y la metazolamida. Todos estos son los inhibidores de anhidrasa carbónica, los diuréticos de inhibidores de anhidrasa carbónica. Ya, vamos a ver qué ocurre en esta parte de las células del túbulo renal. Otra vez recalcar, ¿no? Que en este lado es lo que se forma la orina, tenemos, ¿no? El fluido tubular, donde se forma la orina, la luz del túbulo. Y acá está la sangre, ¿no? Se supone que por acá están pasando las capilares peritubulares. ¿Ok? Ya, y acá está ese cuadrito, ¿no? Que nos representa la célula del túbulo renal contorneado proximal. Ya acá vamos a tener los transportadores, los cotransportadores que habíamos dicho. Tenemos al intercambiador, intercambiador sodio-hidrógeno, O sea que hacen ingresar al sodio para reabsorber el sodio, lo hacen ingresar al sodio y secretan el hidrógeno, secretan el ion hidrógeno hacia el túbulo renal, hacia la luz del túbulo, ¿ok? Ese es su mecanismo de reabsorber el sodio primero. Este sodio que fue reabsorbido va a ser acumulado dentro de la célula y va a ser reabsorbido hacia el plasma gracias a nuestra bomba sodio-potasio que hemos dicho que va a estar en todo el nivel de los túbulos. ¿Ok? Gracias a la bomba sodio-potasio. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa con este hidrogenión que fue secretado? Va a volver. ¿Cómo va a volver? Van a ver. Primero se van a juntar con el ion bicarbonato que fue filtrado, ¿no? Acá primero va a filtrarse todos los solutos y dentro de la filtración que se hizo también se va a filtrar los iones de bicarbonato. Acá tenemos el ion de bicarbonato que fue llegado hasta el nivel del túbulo contorneado proximal, fue viajando por acá, así, haciendo todo un laberinto. Y se va a encontrar con el hidrógeno que fue secretado. Van a juntarse y van a formar bicarbonato así neutro sin carga eléctrica y va a hacer efecto nuestra enzima anhidrasa carbónica que está en la membrana de la célula, ¿no? En la membrana plasmática de la célula. Esta lo va a dividir en agua y dióxido de carbono. Primero, esta anhidrasa carbónica, la enzima, lo que va a hacer es dividir en agua y dióxido de carbono el bicarbonato. Y el dióxido de carbono va a ser reabsorbido, va a pasar por difusión simple, sin energía, sin transportador hacia dentro de la célula, encontrándose otra vez con el agua y con la enzima anhidrasa carbónica intracelular, que lo va a convertir otra vez en bicarbonato. Este bicarbonato se va a separar en iones otra vez y va a ser cotransportado, reabsorbido hacia el plasma junto con el sodio, con un cotransportador bicarbonato y sodio, ¿ok? Va a ser reabsorbido el bicarbonato también hacia la sangre. Y bueno, el hidrógeno otra vez va a hacer un ciclo, va a ser secretado hacia afuera junto con, intercambiándose con el sodio, otra vez se va a encontrar con el ion de bicarbonato, lo va a separar la anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono entra otra vez y así va a ser un ciclo. Ahora tenemos la bomba sodio-potasio, ¿no? Que nos ayuda a reabsorber el sodio que se acumuló acá
hacia el plasma, porque era lo que queríamos hacer, ¿no? Los túbulos renales lo que hace es eso, reabsorber sodio y así reabsorber más agua por ósmosis, ¿ok? Y los diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica lo que hace es inhibir a estas enzimas. O sea, por completo nos destruye todo este sistema, haciendo imposible la reabsorción de sodio a este nivel. Porque si no tenemos a esta enzima, anhidrasa carbónica, lo que ocurre es que no va a salir el hidrógeno hacia afuera, o sea, no va a entrar el sodio, no se va a acumular sodio en nuestra célula y no va a poder ser reabsorbido hacia el plasma. ¿Ok? Los diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica va a inhibir el sistema de reabsorción que tenía el túbulo contorneado proximal de sodio, reabsorber el sodio junto con el bicarbonato, ¿no? Este anhidrasa carbónica lo que hacía era un sistema totalmente completo, ¿no? Que nos reabsorbía dos cosas, sodio y bicarbonato acá, a este nivel que bicarbonato y acá sodio. Y inhibiendo esta anhidrasa carbónica nos inhibe la reabsorción de sodio, nos inhibe la reabsorción de bicarbonato y ocurre la natriuresis, ¿no? El aumento de la secreción de sodio, porque el sodio se va a filtrar, va a llegar al túbulo contorneado proximal esperando a ser reabsorbido, pero como no hay anhidrasa carbónica, no ocurre ese sistema, el sodio va a ser secretado hacia la orina y va a aumentar la secreción de sodio hacia la orina, lo que le llamamos natriuresis, ¿no? Natriuresis. Y por lo tanto va a impedir la reabsorción de agua también, la reabsorción por osmosis de agua, y ocurre el aumento de secreción de agua, o sea, la diuresis. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Ya. Los fármacos. Inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que hacen es actuar en el túbulo contorneal proximal, inhibiendo este sistema de reabsorción sodio con bicarbonato y hace diuresis, ¿no? Hace diuresis, pues esos son diuréticos. Estos fármacos fueron base para formarnos los diuréticos tiacidas, que vamos a mencionar ahorita. Fueron base para hacernos muchos fármacos, como los antidiabéticos, etcétera. Pero en la actualidad no se usa mucho como tratamiento para el edema. No mucho, pero sí podemos usarlo para la glaucoma, para la epilepsia. En el caso de la glaucoma, ¿no? Los diuréticos de anhidrasa carbónica lo que hace es disminuir el volumen de líquido que está en el ojo, nos disminuye la presión intraocular, mejorándonos la glaucoma. Nos sirve como tratamiento para la epilepsia, es un antipirético. Y también nos sirve para la enfermedad de Meniere. ¿Okay? La enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que afecta el oído interno y nos produce mareo, etcétera, porque ya sabemos que el oído interno también se encarga de la regulación, ¿no? De nuestro balance. Y así. Adverso, clásico, ¿no? Que podemos sacarlo analizando esto, de la anhidrasa carbónica es la acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Hemos dicho que, bueno, no sé si ya les mencioné, una de las funciones del riñón es la depuración, ¿no? El limpiar todo el plasma, filtrando, reabsorbiendo, secretando, ¿no? Y excretando. Su función es limpiar la sangre de todo nuestro cuerpo. Otra función es regularnos los electrolitos, ¿no? Como el sodio, el magnesio, el potasio, el cloro, ¿no? Regularnos la cantidad de esto en nuestra sangre. También nos regula el ácido base de nuestra sangre. ¿Ok? Su función del riñón, una de las funciones del riñón es regular la reabsorción de bicarbonato, regulándonos el nivel de alcalino que puede ingresar a nuestra sangre o puede quedarse en nuestra sangre, ¿ok? Y si impedimos, ¿no? La reabsorción de bicarbonato acá, impedimos que haya suficiente alcalinidad, digamos, en nuestra sangre y eso nos ocasiona acidosis metabólica, ¿ok? Anhidrasa carbónica, efecto adverso, acidosis metabólica. Ya, otro grupo de fármacos.
actúan, hemos dicho que principalmente actúa en el túbulo contorno proximal, también puede actuar en el asa descendente de Henle y también en los conductos colectores, pero principalmente en el túbulo contorno proximal. Su función es, hemos dicho, cambiar la presión osmótica. Vamos a aclarar qué era la presión osmótica. Me imagino que, o sea, va a ser un tema súper fácil, es básico de química, creo. Ya sabemos la presión osmótica. La ósmosis, ¿no? ¿Cómo ocurre la ósmosis? Siempre va a tener que ver con una membrana semipermeable y dos concentraciones de líquidos, dos concentraciones. Tenemos acá un líquido más concentrado que tiene más solutos, ¿no? Estas bolitas son los solutos. Y acá tenemos un líquido que está menos concentrado, menos solutos. La ósmosis es el pase del líquido del lado que está menos concentrado al lado que está más concentrado, ¿no? El líquido pasa de acá hasta acá. ¿Para qué? Para regular la presión osmótica, justamente, porque si hay mucho soluto acá, la presión osmótica de este lado va a ser más acá. Y eso no puede ocurrir una diferencia de presión osmótica entre dos líquidos cuando hay una membrana semipermeable. ¿Okay? Por eso es que trata de regular la presión osmótica pasando agua del lado que hay menos soluto al lado que hay más soluto. Y ese es el mecanismo que va a usar nuestros diuréticos osmóticos, aumentando la presión osmótica dentro del túbulo renal, ¿no? Dentro de la luz del túbulo, dentro de estos túbulos. ¿Qué pasa? Se acumulan acá los diuréticos osmóticos para elevar la presión osmótica, para elevar la cantidad de solutos, ¿no? Que no va a ser reabsorbidos para nada. Y así elevar la presión osmótica de estos túbulos, dentro de estos túbulos, y así impedir el pase de agua hacia la sangre. Vamos a ver. Acá vemos que obviamente que las células, todas nuestras células del cuerpo, las células plasmáticas, no, las células va a tener sus membranas plasmáticas, ¿no? De las células, que todas van a ser una membrana semipermeable. O sea, todas las membranas van a ser su característica, ¿no? Que son membranas semipermeables. Y es por eso que el agua puede pasar según la presión osmótica de ambos lados. ¿Ok? Acá tenemos la luz del túbulo, ¿no? Donde se está formando la orina. Y acá el plasma, ¿no? De los capilares peritubulares. El agua normalmente va a ser reabsorbido por ósmosis, como ya les dije, porque el sodio, los otros solutos, va a pasar de la luz hacia el plasma. Y es por eso que aumenta la presión osmótica del plasma, porque aumenta los solutos, y el agua le sigue para regular la presión osmótica de ambos lados. Pero ¿qué pasa cuando hay diuréticos osmóticos como el manitol o como el isosorbide? Estas lo que van a hacer es el manitol, ¿no? Se va a filtrar, o sea, ingerimos manitol, llega al riñón, se va a filtrar por el glomérulo, se va a filtrar, llega al túbulo contenedor proximal, se acumula acá, aumenta la cantidad de solutos, o sea, porque el manitol también es es un soluto, actúa como un soluto, aumenta la cantidad de soluto acá, aumenta la presión osmótica de la luz del túbulo de la orina, y hace que el agua ya no pase de acá hacia acá, sino lo contrario, ¿no? Hace que la ósmosis ocurra a este lado. Por eso dice, la función de los diuréticos osmóticos va a ser el impedimento, ¿no? De la reabsorción de agua, aumentando la presión osmótica de la luz tubular. Ok, acá dice, ¿no? Aumenta la presión osmótica de la luz de los túbulos renales y así impide la reabsorción de agua hacia el plasma. O sea, nos hace diuresis, ¿no? Es el aumento de excreción de agua. ¿Ok? Como les dije, estos diuréticos osmóticos tienen que actuar en los sitios de la nefrona donde haya más permeabilidad al agua. O sea, donde pase libremente el agua, ¿no? O sea, no haya impedimento, sea permeable al agua. Uno de estos sitios es el túbulo proximal, el asa descendente de Henle y también en el túbulo colector o en los conductos colectores. ¿Ok? Su uso clínico va a ser prácticamente, se puede usar para la glaucoma, ¿no? Para una elevación de la presión intraocular. Lo podemos disminuir agregándoles diuréticos osmóticos. Perdón.
Ya, y disminuyen la presión intracraneal elevada, o sea, tipo cuando hay un edema cerebral, ¿ok? Para un tratamiento de glaucoma o para edema cerebral se puede usar los diuréticos osmóticos. Ok, ya. Básicamente estas van a actuar, o bueno, sí, su efecto va a aparecer una vez que se haya administrado 30 minutos después de que se haya administrado y su efecto va a durar de 3 a 4 horas. Ya, ahora sí, siguiente grupo de diuréticos. Vamos a hablar de los diuréticos de asa. El sitio de acción, su asa ascendente gruesa de Henle, ¿ok? No se olviden el sitio de acción en donde actúa cada grupo de diurético. Los diuréticos de asa no actúan en toda la asa, sino acá, principalmente en el asa ascendente, de gruesa, enzima gruesa de Henle, ¿ok? En el asa ascendente gruesa de Henle va a actuar estos diuréticos de asa. Tenemos a la furosemida como principal representante, la bumetanida y la torasemida. Ok, acá otra vez aclarando siempre en qué lado está la sangre y en qué lado está la orina. En este lado, ¿no? Está el plasma y acá va hasta la orina, ¿ok? La luz tubular está hasta este lado, a ese lado. Y acá vemos, ¿no? Siempre al lado de la luz tubular van a estar los transportadores, ¿no? Que van a ser inhibidos gracias a los diuréticos. En este caso, va a actuar el SIN portador sodio, potasio, cloro, ¿ok? El SIN portador se le llama porque es una bomba que necesita energía, ¿no? Estos SIN portadores que va a transportar en conjunto un sodio, el cloro y el potasio de la orina que fue filtrada a la célula. Va a haber un aumento de sodio, obviamente intracelular, de los túbulos, de las células tubulares. Y este aumento de sodio lo que ocasiona es la activación de esta bomba sodio-potasio ATPasa y el sodio va a ser reabsorbido hacia el plasma. Ese es el mecanismo fisiológico normal que ocurre a la hora de que se filtra la orina, se filtra el plasma, ¿no? Se filtra la sangre. Ok, o sea, el sodio en este nivel de la asa ascendente gruesa de Henle va a reabsorberse gracias a este SIN portador sodio, potasio, cloro. ¿Ok? Sodio, potasio, cloro. Ya, todo claro acá. Y acá tenemos el canal de potasio que también va a actuar, ¿no? En conjunto, el potasio va a ser secretado a este nivel, va a circular, ¿no? El potasio que fue ingresado junto con el sodio, va a haber un aumento de potasio y este mismo potasio puede irse hacia el plasma o también puede ser secretado. Más bien como va a haber un aumento, ¿no? De potasio intracelular, va a haber un aumento de la secreción de potasio hacia la orina. ¿Ok? Eso es lo que hacen los diuréticos de asa. Aumentan la secreción de orina. Y así. Ya. Ya, los diuréticos de asa. Su efecto es principalmente inhibir a este SIN portador sodio, cloro, sodio, potasio, cloro, y impide la reabsorción de sodio, ¿ok? Directamente. Simplemente ese es su mecanismo de acción de los diuréticos de asa. Inhibe a este SIN portador y inhibe la reabsorción de sodio y por lo tanto va a haber un aumento. Ya, va a haber un aumento de secreción de sodio y por lo tanto va a haber natriuresis y va a haber diuresis que le continúa, ¿no? Por el aumento de la secreción de agua. Ya, normalmente va a aumentar el ingreso de potasio hacia dentro de la célula, como les había dicho. El potasio normalmente va a ingresar dentro de la célula y eso va a generar y por circulación, digamos, el potasio puede salir afuera a la luz de la orina. Y este aumento, como el potasio fue secretado a la orina, esta va a ocasionar, digamos, una carga, un aumento de carga en la luz tubular y esto ocasiona activa el transporte de estos solutos, ¿no? Del magnesio, del calcio.
Y es por eso que ¿cómo se dice? En un estado fisiológico, ¿no? En un estado normal, donde todavía no habíamos ingresado a los diuréticos de asa, el potasio como sale, aumenta la carga de la luz de la orina, activa el transporte de magnesio y calcio paracelular y ocurre una difusión de magnesio y calcio hacia dentro del plasma. Se va a reabsorber al plasma magnesio y calcio. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero como va a estar inhibido este transportador de potasio dentro de la célula y por lo tanto no va a haber secreción de potasio, lo que ocurre es inhibir también la difusión que había, ¿no? Fisiológico de magnesio y calcio. Ok, ahí está claro. Cuando actúan los diuréticos de asa a este nivel, ¿no? Inhibiendo el sin portador sodio, potasio, cloro, lo que ocurre son dos efectos. Inhibir la reabsorción de sodio y inhibir la difusión normal que había del magnesio y calcio. Y es por eso que puede ocurrir hipomagnesemia y hipocalcemia cuando hay una administración prolongada de estos diuréticos de asa. ¿Ok? Hipopotasemia y hipocalcemia porque se impide la difusión que había normalmente de magnesio y calcio. ¿Ok? Y bueno, estos diuréticos de asa van a ser muy importantes, son los que tienen un efecto diurético más potente, porque ya habíamos dicho que los diuréticos, su función es más que nada hacer natriuresis, ¿no? Secretar el sodio, que normalmente se reabsorbía los sodios, pero esto lo secretamos, y así secretamos cantidad de agua y así hacemos diuresis, ¿no? Acá en el sitio que estábamos hablando de el asa ascendente de Henle gruesa, era la reabsorción que se hacía más de sodio, o sea, se reabsorbía más sodio en este lugar. Se reabsorbía aproximadamente del 20 a 30% de sodio y cloro que se había filtrado por el glomérulo. Okay, y es por eso que inhibir esta reabsorción da un potente efecto diurético. Okay, son fármacos de la primera elección para el tratamiento del edema, ¿no? Para la acumulación de líquido en el tercer espacio. Ok, todo claro con eso. Y como dice acá, ¿no? También para todo tipo de edemas, ¿no? Edema agudo de pulmón, edema asociado con insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que hemos visto de la paciente que tenía hinchadas las piernas podría haber sido por insuficiencia cardíaca. Se les da a estos pacientes los diuréticos de alza. ¿Ok? Lo malo es sus efectos adversos. Como les dije, puede ocasionar hipomagnesemia, puede ocasionar hipocalcemia, puede ocasionar deshidratación, ¿no? Por el aumento de la secreción de agua y también puede ocasionar hipopotasemia. Los diuréticos de asa, un efecto adverso es como se inhibe la reabsorción de potasio a este nivel, nos puede ocasionar hipopotasemia, que no lo puse acá y es bien importante. Lo ponen acá, lo anotan por ahí, ¿sí? Hipopotasemia. Diuréticos de asa, su efecto adverso es hipopotasemia. Acá dice, ¿no? No dice. Ya, pero es hipopotasemia también. Sí que sí. Ya. Otro mecanismo para que ocurra la hipopotasemia es el aumento de la secreción de potasio en los sitios distales de la nefrona. O sea, aparte, ¿no? De inhibir la reabsorción de potasio, porque inhibimos este sin portador sodio, potasio, cloro, va a haber un aumento de la orina, ¿no? A este nivel, y es por eso que va a haber un aumento de la orina a todo este nivel, y eso ocasiona una secreción de potasio. Y por eso es que nos ocasiona hipopotasemia. O sea, va a haber menos potasio en nuestra sangre. ¿Okay? Seguimos con los tiacidas, los diuréticos tiacidas. Vamos a recalcar. Su sitio de acción va a ser en el túbulo contorneado distal, en este lugar. Su mecanismo de acción va a ser lo mismo que los diuréticos de asa. Van a inhibir al transportador, al cotransportador sodio-cloro, ¿no? A este nivel, en este nivel. Ya. Tenemos a los hidroclorotiacidas, al diclormetiacida y a la clortalidona. Otra vez en este lado tenemos el plasma y en este lado la luz tubular. Y tenemos a muchos transportadores que están en este lado de la célula y en este lado de la célula. Los diuréticos tiacídicos van a actuar a este nivel, ¿no? Normalmente tenemos a un contransportador sodio-cloro
que nos reabsorbía sodio a este nivel, sodio que se acumula acá, obviamente que va a ser reabsorbido hacia el plasma con nuestra bomba sodio y potasio. Ya lo estoy mencionando como 5 veces. No se olviden, la bomba sodio y potasio, ¿no? Ese factor principal para que nos reabsorba de la célula hacia el plasma, ¿ok? De las células de los túbulos, de las células tubulares hacia el plasma. Y acá, a este nivel de la luz tubular, hacia las células tenemos a los cotransportadores, a los importadores y a los canales de sodio. En este nivel, ¿no? Del túbulo contorneado distal tenemos a estos cotransportadores sodio y cloro, que en una situación fisiológica normal nos reabsorbía sodio adentro de la célula y estos sodio que está acumulado en la célula va a ser transportado hacia el plasma por la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Ya. Y los diuréticos tiacídicos lo que hace es inhibir, obviamente, este cotransportador y así inhibiendo la reabsorción de sodio, nos aumenta la secreción de sodio, natriuresis y nos hace diuresis. Súper fácil. Habíamos dicho, ¿no? Que en el asa ascendente de Henle gruesa, la reabsorción fisiológica del sodio era de 20 a 30%, era una gran cantidad de sodio, y inhibiendo esta reabsorción nos daba un potente efecto diurético, que el más potente era del asa de Henle, por eso era el fármaco de elección, la primera elección para el tratamiento de edema. En este caso va a tener un efecto diurético menor a esto, menor a los del asa de Henle, los tiacidas, pero este sitio, ¿no? En el túbulo contorneado distal se va a resolver el 7% de cloro y sodio filtrado, del sodio filtrado. ¿Ok? Va a ser fármacos de primera elección para el tratamiento de hipertensión arterial, lo que habíamos hablado la clase pasada, por fin les pude mencionar los tiacidas. Aparte, ¿no? De su uso principal como tratamiento, ¿no? Se puede usar solo los tiacidas o también se ha valorado recientemente, ¿no? Su uso en conjunto con los demás antihipertensivos. Hemos hablado de la antagonista de calcio, de los YECAs, de los ARA2, ¿no? Se puede usar en conjunto con estos tiacidas. Y también va a hacer un efecto menor, pero también se puede usar para el tratamiento de edemas o para cálculos renales. ¿Ok? ¿Por qué nos es útil para cálculos renales? Vamos a ver acá. No esto. Los tiacidas, ¿no? Los tiacidas, los diuréticos tiacídicos van a inhibir la reabsorción de sodio, o sea, va a disminuir la cantidad de sodio intracelular acá. Y acá tenemos un intercambiador sodio-calcio. Pueden ver acá en el lado del plasma tenemos al intercambiador sodio y calcio que tenemos acá, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay menos sodio en esta célula? Este intercambiador se activa y el sodio trata de ingresar del plasma hacia dentro de la célula, intercambiándolo por el calcio, ¿ok? Por el calcio. Y es por eso que el calcio va a pasar de la luz tubular hacia la célula, dentro de la célula hacia el plasma. Y es por eso que reabsorbemos cantidad de calcio cuando nos administramos los tiacidas. Y es por eso que va a disminuir el calcio en estos túbulos renales y eso ocurre la disminución, ¿no? De la concentración de calcio y por lo tanto la formación de cálculos renales. Y también por eso nos sirve para tratar cálculos renales. Ok, súper claro. Y acá un dato extra es que en este punto, ¿no? De la nefrona, que es el túbulo contorneado distal, tenemos a los receptores de la hormona paratiroidea, ¿no? Paratiroidea. Que la activación, ¿no? Cuando se une a este receptor, la hormona paratiroidea, lo que hacía era el aumento de la reabsorción de calcio y así nos regulaba la cantidad de calcio en nuestro plasma. Efectos adversos de los tiacidas. Tenemos a la hiperuricemia, a la hiperglicemia, al trastorno de metabolismo lipídico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia, hipercalcemia. Todo eso, ¿no? Ya sabemos que por qué la hipercalcemia, porque se reabsorbe mucho calcio, la hipopotasemia, al igual que los diuréticos de asa, esto también va a causar disminución de potasio en nuestro plasma. Por el segundo mecanismo que les mencioné, por el aumento de orina a este nivel, va a hacer que en los niveles más distales haya un aumento de la secreción de potasio hacia la luz
del túbulo, ¿no? Hacia la orina, y es por eso que nos disminuye la cantidad de potasio en nuestro plasma. Y también la hiperuricemia, ¿no? Que es otro efecto adverso importante que también me parece que lo tenía los diuréticos de ASA. Un toque. Sí, y no los puse, lo siento. Ya, en el otro también lo hubo, junto con el hipopotasemia, también le ponen un efecto adverso hiperuricemia, ¿ok? Igual que los tiacidas, los diuréticos de ASA también va a ser, su efecto adverso va a ser hiperuricemia, hiperglicemia también. Ya, por último, los ahorradores de potasio. Con esto ya terminamos. Creo que me tardé menos que Alessandra. Pensé que iba a ser más complicado esto. Espero que no haya tenido dudas. Por favor, pregunten si tienen dudas. Los ahorradores de potasio. Ya sabemos por qué se llama así, por la diferencia entre los demás fármacos, con las tiacidas y los diuréticos de ASA, que su principal efecto adverso era la hipopotasemia, ¿no? Porque aumentaba la secreción de potasio hacia la orina, o sea, secretábamos potasio y no reabsorbíamos potasio. En cambio, los ahorradores de potasio van a tener efecto contrario. No nos va a disminuir el potasio, sino un efecto bueno, digamos, de este grupo de fármacos es que nos ahorra el potasio, o sea, no nos va a causar hipopotasemia. Vamos a ver. Tenemos a la espironolactona, a la eplerenona, al triameterona y a la amilorida. Ya. Estos tipos de fármacos también se van a dividir en dos grupos. Dentro de los ahorradores de potasio se van a dividir en dos grupos. Uno que actúa directamente bloqueando a estos canales de sodio epiteliares, y también a los que bloquean a este canal, pero a través de antagonizando a la hormona aldosterona. ¿Ok? De intracelular tenemos en los túbulos, en las células tubulares tenemos los antagonistas, no, tenemos a los receptores de aldosterona, ¿no? La hormona cortical de la médula de la glándula suprarrenal, ¿no? Tenemos que secretamos aldosterona. Acá tenemos el receptor justamente que actúa esta aldosterona, y los ahorradores de potasio, los espironolactona y la eplerenona, lo que van a hacer es antagonizar a estos receptores, inhibiendo su acción de la aldosterona. Fisiológicamente, ¿no? En un estado fisiológico, ocurre a este nivel. Estamos, acuérdense, no pude poner la fotito acá porque no me dio espacio en la diapositiva. Estamos al nivel, hemos pasado, ¿no? Hemos filtrado nuestra orina, estamos en la cápsula de Bowman, después en el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, descendente, ascendente, tenemos al túbulo contorneado distal, al túbulo colector cortical, y tenemos a los conductos colectores, ¿ok? Estamos a este último nivel ya, en el túbulo colector cortical y en el conducto colector, ¿ok? En estos dos sitios puede actuar a estos ahorradores de potasio, porque tenemos a estas células que tiene acá estos canales de sodio epiteliales en ENaC. Tenemos a este nivel que reabsorbían sodio, y obviamente que el sodio reabsorbido va a ser reabsorbido al plasma por la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Tenía este efecto. Y la reabsorción de sodio lo que ocasionaba acá era un aumento de carga intracelular, había una despolarización de la célula y activaba a estos canales de potasio. Estos canales de potasio, el potasio iba a salir de la célula hacia afuera, hacia la luz tubular. O sea, acá a este nivel lo que ocurría era la secreción de potasio. ¿Ok? En un estado fisiológico, cuando la aldosterona se une a este receptor, también hacía una activación de estos canales de sodio epitelial. O sea, aumentaba la reabsorción de sodio. En conjunto también aumentaba la secreción de potasio. ¿Ok? Eso es lo que hacía la aldosterona en un estado fisiológico, cuando la aldosterona podía unirse al receptor. ¿Ok? Lo que hacen los ahorradores de potasio, ¿no? En el caso de la triameterona y la amilorida, era actuar directamente en estos canales de sodio. Y inhibir estos dos efectos. La reabsorción de sodio por inhibir el canal de sodio epitelial ENaC,
y inhibir la secreción de potasio. Y es por eso que se llama ahorradores de potasio, porque inhibimos la secreción de potasio hacia la luz tubular. Ok, se entendió perfectamente. Acá, por favor, digan que sí. Ya. Sí, ¿en qué estaba? Allá, en los canales de sodio epitelial, ya. Ya, los bloqueadores de canales de sodio epitelial era eso, ¿no? O sea, actuaban directamente inhibiendo a esos canales. Ahora tenemos los antagonistas de la aldosterona, que antagonizaban, se unían a los receptores competitivamente y inhibían la acción de la aldosterona y por lo tanto inhibía la acción de estos dos canales también, la espironolactona y la eplerenona. ¿Ok? Ambos disminuyen la secreción de potasio hacia la luz del túbulo y es por eso que lo llamamos ahorradores de potasio. Es un efecto totalmente contrario a los dos diuréticos anteriores que habíamos mencionado, los diuréticos de asa y los diuréticos tiacíticos. No se olviden, diferencia con estos tres grupos, ¿no? Pero el efecto que tenía, ¿no? De reabsorber el sodio no cambia. También estos inhiben la reabsorción de sodio también. El efecto diurético, ¿no? Comparado con los tiacidas, comparado con los diuréticos de asa, va a ser menor. Así que no se usa mucho solito, sino se van a usar en conjunto con estos dos para inhibir este efecto que tienen estos dos fármacos, dos grupos, que era la hipopotasemia, ¿no? Y ya, también por eso podemos usarlo en hipertensión arterial, en edemas, pero en conjunto de preferencia con los diuréticos tiacídicos y de asa. En el caso de los inhibidores de canales epiteliales de sodio. En el caso de los antagonistas de receptores de mineralocorticoide, ¿no? Que es la aldosterona en este caso, también podemos usarlo en hipertensión, en edema y también para el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Que es cuando aumenta la hormona aldosterona en nuestro organismo. También lo podemos usar para el tratamiento, ¿no? Como antagoniza la aldosterona, lo podemos usar acá. Y también estos, en el caso de la eplerenona, tiene una afinidad mayor a comparación de la espironolactona de este receptor de aldosterona. Y lo antagoniza más fuerte, digamos, ¿no? Porque tiene una mayor afinidad, ¿no? Su acción va a ser más potente, acuérdense, afinidad potente. Y es por eso que también puede inhibir a los otros receptores del estrógeno y lo podemos usar como para ginecomastia y también para desórdenes menstruales, ¿no? En este caso está hablando de la enfermedad de ovario poliquístico, ¿okay? Que creo que lo he borrado con la línea roja. Ya, eso sería todos los diuréticos de la TEO que se ha mencionado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para pasar al pasito, si no. Hemos terminado bien rápido esta clase. Uy, ¿había pregunta? No creo, ¿no? Cierra los ojos, lo siento, chicos. Son la 1 de la mañana acá. No preguntas, sino para pasarles el pasito de hoy. Ya, empezamos. Bueno, terminamos de grabar. Gracias, chicos.